Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor de que podemos reunirnos un día lunes más para poder seguir estudiando la palabra del Señor. Y seguimos con nuestro estudio de Ezequiel. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, nos toca estudiar Ezequiel del capítulo 8 al capítulo 11. Y el título, mis queridos hermanos, del estudio del día de hoy es Idolatría, castigo y restauración. Idolatría, castigo y restauración. Cuando nosotros vemos, a grosso modo, ¿cierto? Un panorama completo de estos 4 capítulos, del 8 al 11, nosotros, ¿qué es lo que nos encontramos en esto? Encontramos de que Dios le da una visión al profeta Ezequiel, una serie de visiones donde le muestra el pecado ya que se estaba cometiendo en Jerusalén, en el pueblo, en el templo, ya que estaban cometiendo los líderes, las mujeres, los ancianos del pueblo. También el Señor le muestra de que en una visión de que Él va a ejecutar su juicio sobre aquellos que sean culpables. Y después también en los capítulos 10 y 11 le muestra cómo la gloria del Señor empieza a abandonar el templo poco a poco, hasta que finalmente se establece la gloria del Señor fuera del templo. Pero también Dios le da una promesa de restauración, de que ese remanente que había sido esparcido, en el capítulo 11 al final, ese remanente que había sido esparcido, si ellos se volvían al Señor, ya si ellos en ese cautiverio o donde estaban, ¿cierto? Ellos buscaban a Dios, Dios les daría un corazón nuevo, ¿cierto? Un corazón de carne, sensible, y Dios quitaría el corazón de piedra. Eso es, ¿cierto? A grandes rasgos lo que estos 4 capítulos nos presentan sobre el estudio de Ezequiel. Como primer punto, mi hermano, lo que nosotros debemos entender es que para Dios no hay un pecado que nosotros podamos cometer que sea oculto, ¿ya? Para Dios no hay un pecado oculto o no hay una idolatría que podamos cometer que quede escondida. El Señor, uno de los atributos que tiene, mis queridos hermanos, es que el Señor es omnisciente, ¿ya? ¿Qué es lo que significa omnisciente? Es que Dios conoce todas las cosas. Dios, ¿cierto? Lo único que no puede hacer es aprender, porque Dios ya lo sabe todo, ¿ya? Dios sabe todas las cosas, conoce todas las cosas del principio hasta el final y sabe las cosas desde una perspectiva correcta, desde la perspectiva del mismo, porque Él es Dios. Otro atributo que el Señor tiene es que es el omnipresente, que Él está en todo lugar. De repente nosotros quizás podemos pensar, mi hermano, de que cuando estamos solos, ¿cierto? No hay nadie que nos esté viendo, no hay una cámara que esté escondida, nada, y quizás podemos pensar que nadie nos está mirando. Pero en ese pensar de que nadie nos está mirando, hay alguien que nos mira, ¿ya? Y esa persona es el Señor. Y el capítulo 8 de Ezequiel, en el versículo 6, dice así la palabra del Señor. Y me dijo, hijo de hombre, ¿no ves lo que esto hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Resumiendo, ¿cierto?, este capítulo, nosotros vemos de que estaba un día Ezequiel delante de los ancianos del pueblo y dice de que ve una visión, ve un hombre, ¿cierto?, una figura con apariencia de hombre que resplandecía, y dice que lo toma por la guedeja, ¿cierto?, dice acá el texto bíblico, eso quiere decir por los cabellos, y lo lleva, ¿cierto?, en visión, lo traslada en una visión, ¿cierto?, a Jerusalén, y le empieza a mostrar el pecado que se cometía en la ciudad de Jerusalén y ahí mismo dentro del templo, las paredes del templo, y lo que hacían las diferentes personas, ¿cierto?, adorando a otros dioses, adorando a imágenes, ¿cierto?, y aún los sacerdotes dentro del templo cometiendo estos pecados de idolatría. Entonces, mi hermano, primeramente, ¿cierto?, ¿qué es lo que es una visión? Dijimos, ¿cierto?, de que un sueño es cuando Dios nos habla a nosotros cuando estamos durmiendo. Dios puede hablar en sueño, pero en visión es cuando el profeta está despierto, ¿ya? Ezequiel, despierto, tiene esta visión, ¿cierto? Tiene una visión sobrenatural y fue llevado en visión hasta Jerusalén. Dios le mostró los pecados, ¿cierto?, que se estaban cometiendo allí. Pecados, mi hermano, que estaba cometiendo el pueblo. Pecado que estaban cometiendo los líderes del pueblo, los ancianos, ¿cierto?, que gobernaban el pueblo. Y pecados que estaban cometiendo los sacerdotes, ¿cierto? Pecados que quizás ellos decían cometemos en secreto, nadie lo está viendo, nadie lo está mirando, pero que Dios conoce y Dios veía, ¿ya? Y de hecho, este versículo, ¿cierto?, nos habla
Y se repite en varias oportunidades durante este capítulo que dice, vuélvete y verás abominaciones aún mayores, vuélvete y verás abominaciones aún mayores. Es decir, había más pecados, ¿cierto?, que ellos estaban cometiendo vez tras vez, aunque pensaban de que nadie los miraba, aunque pensaban de que quizá Dios, ¿cierto?, se había olvidado de ellos, o que Dios ya no estaba viendo. Dios estaba mirando el actuar y el comportarse de cada uno de ellos, como el Señor también mira, mis queridos hermanos, el comportar nuestro, ¿ya? Como Dios también mira lo que nosotros hacemos y cómo nosotros vivimos. ¿Qué es lo que estaban provocando, mi hermano, estos pecados? Estos pecados estaban provocando el enojo de Dios contra el pueblo. Mire lo que dice el capítulo 8 en el versículo 18. Ya al terminar este capítulo 8 dice así: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Mis queridos hermanos, el pecado, ¿cierto?, causa separación entre Dios y el hombre. Dios es santo, 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 el hombre es pecador, ¿ya? Y el hombre, cuando no se arrepiente, está enemistado con Dios. El pecado causa separación entre el Señor y nosotros, ¿ya? Entonces la única forma de nosotros volver a reconectarnos con Dios es por medio de un arrepentimiento genuino, real y verdadero. Es la única forma de nosotros poder estar en paz con Dios, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando lo confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y cuando nosotros abandonamos nuestro pecado. Es la única forma que nosotros podemos volver a estar en paz con el Señor. Nosotros sabemos en el Nuevo Testamento quién fue el que pagó por nuestros pecados, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en este tiempo, mi hermano, toda persona que quiera estar en paz con Dios y reconciliada con Dios necesita, ¿cierto?, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y por medio del sacrificio de Cristo es el único medio que nosotros podemos estar en paz con el Señor, ¿ya? Dios conoce, mis queridos hermanos, nuestro andar. Y esto es lo que nos habla el Salmo 139, ¿cierto? En los versículos 1 en adelante dice: oh Jehová, tú has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué es lo que nos dice este salmo? El Señor nos ha examinado, el Señor nos ha conocido, el Señor conoce nuestro sentar, nuestro levantarnos, nuestro diario vivir. El Señor conoce y ha entendido aún lo profundo de nuestros pensamientos. Imagínese, mi hermano, no hay nada que nosotros le podamos ocultar al Señor. Quizá entre nosotros, ¿cierto?, podamos decir una cosa y hacemos otra cosa cuando nadie nos ve. Quizá entre nosotros, mi hermano, podemos mentirnos, podemos engañarnos, podemos decir algo y hacemos algo diferente. Pero a Dios, mi hermano, somos evidentes lo que somos delante de Él, ¿ya? Delante de Dios no hay nada que podamos ocultar. Aún aquellas cosas que pensamos que hacemos escondidas, ¿cierto?, y que nadie nos está mirando, Dios también está observando allí. Mire lo que dice el versículo 7. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Imagínense, mi hermano, no podemos escapar de la presencia del Señor, porque, como le dijimos, uno de los atributos de Dios, una de las cualidades de Dios, es que Él es omnipresente y es omnisciente. Y esto nos lleva, mis queridos hermanos, a hacernos la siguiente pregunta: ¿hay quizás, mi hermano, en nuestra vida algún área que nosotros necesitamos entregar al Señor? ¿Hay quizás en nuestra vida un área, mi hermano, en la que estamos luchando? Y quizás nadie más lo sabe, mi hermano. Quizás usted no ha tenido la confianza para poder acercarse a conversar con uno o con algún hermano maduro que le pueda aconsejar a cómo vivir la vida cristiana. Y quizás tiene un área, mi hermano, en la que está luchando que solamente usted conoce. Bueno, si hay esa área, mi hermano, en su vida, usted tiene que confesarla delante del Señor, entregar, ¿cierto?, todas las cosas delante del Señor, porque aunque pensemos, ¿cierto?, de que nadie lo sabe, hay alguien que sí lo sabe, que sí conoce nuestros pensamientos, nuestro andar, nuestro corazón, que sí conoce nuestra forma de vivir, y ese es el Señor.
¿ya? Y nosotros podemos tener la fe y la confianza, mi hermano, de poder acercarnos al Señor y decirle, mira, Señor, este soy yo, en esto estoy luchando, esto me está pasando, esto estoy viviendo, este es mi pecado, estas son mis tentaciones, y exponer delante del Señor, mi hermano, nuestro corazón para que Dios pueda obrar en cada una de las áreas que nosotros tenemos una lucha espiritual. Mi hermano, cuando nosotros vemos este capítulo de Ezequiel, ¿cierto? En el capítulo 8, Dios primeramente le muestra al profeta de que en el pueblo, mi hermano, había un pecado fuerte, que era el pecado de la idolatría. Ellos habían abandonado la adoración a Jehová, ¿cierto? De forma bíblica, porque Dios en los 10 mandamientos le dijo, no te harás ídolo, no tendrás dios ajeno delante de mí, y ellos habían levantado ídolos, habían pintado en las paredes del templo murales, ¿cierto?, con dioses ajenos, con dioses paganos, habían sus mujeres, ¿cierto?, adorado otros dioses, ¿cierto? Acá se nombra el dios Tammuz, ¿cierto?, y habían también los líderes adorado otras cosas, al dios del sol y cuántas cosas. Ellos habían caído en pecados de idolatría. Ahora nosotros podemos decir, bueno, yo, ¿cierto?, no estoy adorando una imagen, no le estoy orando a un santo, no le estoy orando a un dios de la India, una imagen, una escultura de yeso o eso. Pero mis queridos hermanos, aún, ¿cierto?, dentro de los hijos del Señor, de algunos hijos del Señor, aún hay idolatría también por algunas cosas. ¿Qué es lo que es la idolatría, mi hermano? La idolatría es poner cualquier cosa antes que al Señor. Eso es un ídolo. Cuando yo, mi hermano, pongo mi familia, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, cuando yo pongo el dinero, cuando yo pongo los placeres de este mundo antes que a Dios, eso es idolatría. Cualquier cosa, mi hermano, que nosotros pongamos antes que al Señor y que le robe el primer lugar a Dios en nuestra vida es idolatría. Cuando nosotros preferimos, mi hermano, quedarnos en la casa viendo un partido de fútbol, ¿cierto?, en vez de venir a adorar al Señor, estamos colocando un ídolo en nuestro corazón. Cuando nosotros, mi hermano, ¿cierto?, preferimos hacer cualquier otra actividad, ¿cierto?, en vez de buscar el rostro del Señor, estamos colocando ídolos en nuestra vida. Entonces nosotros, mi hermano, tenemos nuestros ídolos, por así decirlo, más sofisticados, ¿ya? No es una estatua de yeso, pero puede ser un equipo de fútbol. No es, ¿cierto?, un mono, ¿cierto?, de mármol, pero sí puede ser quizá el dinero, ¿cierto?, o los placeres de este mundo. Entonces nosotros debemos examinar y reconciliarnos con Dios, confesar delante de Dios, ¿cierto?, si es que hay algún ídolo en nuestra vida y buscar estar en comunión con el Señor. ¿Por qué, mi hermano, es importante esto? Poner a Dios en primer lugar, sacar los ídolos de nuestra vida, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que ningún idólatra, mi hermano, tiene vida eterna. Dice la palabra que ningún idólatra, hechicero, mentiroso, persona que practique la inmoralidad tiene salvación, sino que tiene una condenación en el lago de fuego eterno, ¿ya? Porque la Biblia dice también en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado, mi hermano, es finalmente la muerte. Dios no quiere que nosotros perezcamos, pero Dios también, ¿cierto?, nos deja nuestro libre albedrío para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. Así que, mi hermano, la primera reflexión sería esta. Si hay algo que nos está alejando del Señor, hoy es el tiempo, mi hermano, de reconciliarnos con Dios, de entregar eso delante del Señor. Dios ya lo conoce, ya quizás se lo podemos ocultar al resto, pero Dios ya lo sabe. Y hoy es el día, mi hermano, de decirle, Señor, mira, estoy luchando con esto, lo entrego en tus manos para que tú obres en mi vida, me laves, me limpies y hacer un nuevo compromiso con el Señor. Ahora, punto número 2, el juicio de Dios, mi hermano, sobre el pecado. Veamos lo que dice el capítulo 9 en el versículo 4. Acá sigue la visión de Ezequiel, ¿cierto? Y en el capítulo 9, versículo 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de la ciudad. ¿Qué es lo que había pasado, mis queridos hermanos? ¿Ya? Acá Ezequiel sigue en la visión y Dios le muestra de que el Señor manda llamar a sus verdugos, dice la palabra, o eran ángeles justicieros, ¿cierto?, que iban a ejecutar el juicio del Señor. Y dentro de esos ángeles había un ángel, ¿cierto?, que tenía una pluma de escribiente, ¿cierto? Y con esa pluma debía él escribir, ¿cierto?, sellar
aquellos que clamaban, se lamentaban y lloraban por la situación espiritual que estaba viviendo el pueblo de Judá, ¿cierto?, ahí en Jerusalén. Y dice que a todos los que clamaban el Señor lo iba a marcar y el daño, ¿cierto?, no lo iba a alcanzar a ellos. En eso consistía esta segunda visión. Dios le muestra a mi hermano Ezequiel que él iba a empezar a ejecutar su juicio, ¿ya? Y el ángel debía marcar a aquellos que se humillaran delante del Señor y que clamaran por el pecado del pueblo, ¿ya? El juicio, mi hermano, iba a comenzar desde la casa de Dios, ¿cierto?, hacia todo el resto del pueblo. Y el juicio, mi hermano, sería abarcador sobre todos. Abarcaría desde los más ancianos, los jóvenes, las mujeres y aún, mi querido hermano, los niños, dice la palabra del Señor. Entonces, en el capítulo 9, ¿cierto?, de Ezequiel. Entonces, mi hermano, ¿qué aplicaciones nosotros sacamos de esta segunda visión que Dios le muestra al profeta Ezequiel? Dios en este tiempo igual marca a sus hijos, ¿ya? Dios también en este tiempo nos marca. ¿Y cuál es la marca que nosotros tenemos como hijos del Señor? La marca es la que se encuentra en Efesios capítulo 1 en el versículo 13. Dice la palabra que nosotros en primer lugar fuimos marcados o fuimos sellados para salvación. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestro pecado, nos reconciliamos con Dios, vino a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros y fuimos sellados por Dios, fuimos marcados por Dios, fuimos marcados para la salvación, para tener vida eterna. La segunda marca que Dios nos pone es la que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2, 19, donde dice, y este es el sello de Dios, ¿cierto?, que todos los hijos de Dios se tienen que apartar de la iniquidad, apartar de lo malo. Miren lo que dice, vamos a buscar el texto bíblico, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Imagínense, esos sellos tenemos nosotros, sellados para salvación, sellados, ¿cierto?, para vivir en santidad, ¿ya? El cristiano, mi hermano, es llamado a lamentarse por la situación del mundo, es llamado a lamentarse por la situación que se vive en la sociedad hoy en día. Ahora, mi querido hermano, si usted se siente no como la sal de la tierra, sino que quizás usted se siente como el azúcar del pueblo, ya hay un problema, sería que habría un problema en su vida espiritual. Porque nosotros, mi hermano, como cristianos no podemos estar cómodos en un mundo que día a día va avanzando hacia la destrucción, va avanzando de mal en peor, van aprobando leyes que van en contra de la palabra, se levantan ciertas personas, corrupción, cosas que hacen que van en contra de lo que el Señor nos manda en su palabra. Entonces nosotros no podemos estar contentos con la situación del mundo actual. Cualquier cristiano, mi hermano, que entiende el Evangelio, que entiende la palabra, se va a lamentar por la situación que se está viviendo en este mundo en la actualidad. Y es por eso que Dios nos pide a nosotros que seamos la sal del mundo, la sal de la tierra, porque la sal precisamente tiene el poder de preservar que la corrupción no siga avanzando. Antiguamente, mi hermano, cuando había un trozo de carne, ¿cierto?, para que no se descomponiera, ¿cierto?, no se echara a perder, lo salaban, ¿ya? Lo salaban ese trozo de carne para que pudiera ser preservado. Hoy en día el cristiano tiene la misma misión, preservar al mundo de que no se siga corrompiendo, ¿ya? Entonces, mi querido hermano, nosotros somos llamados a ser diferentes, a ser la sal del mundo, la sal de la tierra. Toda persona, mi hermano, es responsable ante los ojos de Dios. Debemos entender esto también. Si no hay arrepentimiento, ya, ante Dios, solamente le espera a la persona el juicio y la condenación eterna. Pero todos somos responsables ante el Señor, desde las personas, los más pequeños que tienen entendimiento ya y que pueden, cierto, ser responsables por motivos de conciencia ante el Señor, hasta las personas más adultas que tienen sus facultades buenas. Todos somos responsables delante del Señor, mis queridos hermanos, ¿ya? Entonces es importante que nosotros entendamos la palabra del Señor, ¿cierto? Nos lamentemos por la situación que se vive en el mundo y busquemos, ¿cierto?, tener una comunión con el Señor. Bien, veamos lo que dice ahora mi hermano en el capítulo 10 y en el capítulo 11.
cuando la gloria del Señor abandona el templo. Hemos visto, ¿cierto?, hasta este minuto los pecados que se cometían en Jerusalén, en el templo. Hemos visto, ¿cierto?, de que Dios ha sellado a aquellos que se lamentan por las cosas malas, ¿cierto?, que se cometían dentro del pueblo, y que Dios promete guardarlos, preservarlos de todo mal y ejecutar su juicio sobre todo aquellos que siguen en su pecado. Y ahora vamos a ver, ¿cierto?, que la gloria de Dios abandona el templo, ya empieza a abandonar el templo. Miren lo que dice la palabra en el capítulo 10, versículo 18. Dice así: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Cuando usted lee el capítulo 10 y el capítulo 11, usted se va a dar cuenta de lo siguiente, que la gloria del Señor poco a poco, mi hermano, va moviéndose en diferentes lugares del templo hasta que finalmente sale del templo, y la gloria del Señor, ¿cierto?, se establece al oriente de la ciudad, se traslada a un monte fuera del templo. Esto simboliza de que la gloria del Señor abandona el templo, abandona, ¿cierto?, ese templo que había construido Salomón y donde Dios le había prometido que su presencia iba a estar si es que el pueblo se humillaba, clamaba y buscaba su rostro, ¿cierto? Su presencia iba a estar con ellos. Pero el pueblo, por su pecado, por su maldad, ¿cierto?, se había separado de Dios, y finalmente Dios abandonó, ¿cierto?, el templo. Dios es santo, mi hermano. Dios no tiene comunión con el pecado. Y el pueblo, ¿cierto?, al no arrepentirse, poco a poco fue alejando a Dios de sus vidas. Poco a poco fueron alejando a Dios de sus vidas. Y, mis queridos hermanos, yo le quiero hacer la siguiente reflexión. Muchas veces, ¿cierto?, debemos entender esto. Dios siempre va a estar, ¿ya? Dios siempre va a estar para nosotros. La iglesia siempre va a estar para nosotros, ¿ya? El templo, por ejemplo, acá en Talcahuano no se ha movido hace más de 20 años, ¿ya? Dios siempre ha estado en este lugar. Pero muchas veces, mi hermano, somos nosotros los que nos alejamos también del Señor. Muchas veces somos nosotros, por nuestra inconstancia, por nuestro pecado, por nuestras tentaciones, por los quehaceres de este mundo, los que nos alejamos de Dios y empezamos a sacar a Dios de nuestra vida. Pero Dios siempre ha estado, ¿cierto?, con su oído abierto, su corazón dispuesto a recibir a todo aquel que se acerca a Él con un corazón arrepentido. Entonces muchas veces, ¿cierto?, nosotros decimos, la iglesia me dejó, y no es la iglesia me dejó, es yo dejé a la iglesia, ¿ya? O muchas veces podemos decir, yo no siento la presencia de Dios, y no es que Dios no está, es que nosotros, por nuestras cosas, por nuestra mundanalidad, hemos dejado, ¿cierto?, de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ahora, lo que yo le digo, ¿cierto?, en esta oportunidad Dios muestra que Él abandona el templo por los pecados, ¿cierto?, que el pueblo había cometido. La gloria de Dios, ¿cierto?, se alejó del templo y nunca más estuvo presente la gloria del Señor en este templo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesucristo volvió a visitar el templo. A todo esto, mi hermano, este templo en Jerusalén fue destruido, ¿cierto?, por los babilónicos cuando ya hicieron todas las deportaciones. Este templo que había construido Salomón fue destruido. Cuando los judíos finalmente regresan, mi hermano, ¿cierto?, del cautiverio, después de 70 años regresan, empiezan a reconstruir el templo con Esdras, con Nehemías, ¿ya? Empiezan a reconstruir el templo, y ya el templo para los tiempos de Herodes estaba casi completamente reconstruido y remodelado. Cuando Cristo visita el templo, mi hermano, se encuentra de que el templo, aún dentro del templo, igual se estaban cometiendo otros pecados. Antiguamente, mi hermano, en la visión de Ezequiel, ¿qué es lo que veía el Señor? Que estaban cometiendo idolatría. Cuando Jesús visita el templo, se da cuenta de que el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones, en una casa de mercado, ¿cierto? Y estaban aprovechándose los sacerdotes, la gente que trabajaba ahí, ¿cierto?, para hacer uso ilícito del templo, para poder enriquecerse ellos, ¿ya?, en vez de cumplir con el propósito por el cual estaba el templo, que era ser una casa de oración para todas las naciones, que era ser un lugar donde se proclamara el nombre del Señor para todos los pueblos, y donde todas las personas, judíos y extranjeros, pudieran tener un encuentro con Dios. Los sacerdotes, los ministros de ese tiempo habían desvirtuado el propósito del templo, y es por eso que Jesús, cuando va al templo y encuentra esta situación, limpia el templo, ¿cierto?, se indigna, hace un azote de cuerda y purifica el templo nuevamente, ya porque no lo encontró como el Señor quería que estuviera su templo. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿y si el Señor visitara nuestra iglesia el día de hoy?
¿Encontraría su templo, su casa de oración como Dios la quiere? ¿O quizá encontraría pecado, inmoralidad, idolatría, tibieza espiritual? ¿Cómo encontraría el Señor su templo? Recuerde, mi hermano, de que la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Cuando el Señor envía las cartas a las 7 iglesias, cada iglesia, ¿cierto?, está delante del Señor y Dios a cada iglesia le hace sus recomendaciones, le hace su exhortación, le hace sus felicitaciones y también el Señor le hace sus reclamos. Y en una iglesia en particular, la iglesia de la Odisea, dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Ya? Entonces, mi hermano, si Dios visitara, si Jesús visitara su templo, ¿cómo lo encontraría? Bueno, el Señor de hecho está en su templo, mi hermano. Dice la palabra: donde hay 2 o 3 congregados, el Señor está en medio de su iglesia, en medio de su templo. La pregunta es: ¿y cómo estamos nosotros espiritualmente delante del Señor? ¿Ya? ¿Estamos haciendo bien las cosas o hay cosas que debemos arreglar como hijos del Señor? Finalmente, mi hermano, el templo, después que Cristo lo visitó en el Nuevo Testamento, hablando ahora, el templo fue destruido. Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra en este lugar que no sea derribado. Y pasados los años, ¿cierto?, en el 70 aproximadamente después de Cristo, ese templo fue destruido. Hasta el día de hoy, mi hermano, ese templo no se ha reconstruido. Solamente hay un muro donde oran los judíos, ¿cierto?, donde ponen sus peticiones entre medio de las grietas del muro, pero ese templo ha sido destruido, ¿cierto?, y hasta el día de hoy no se ha podido reconstruir. Hoy en día, mi hermano, nosotros también tenemos un templo, ¿ya? Y primeramente, en primer lugar, el Señor dice: yo no habito en templo hecho por el hombre, en la madera, ¿cierto?, o en las piedras o en el cemento. El Señor no habita ahí. Primeramente, el Señor habita en nuestro templo, que es nuestra vida espiritual. Y en la Biblia, mi hermano, nosotros encontramos personas que Dios usó grandemente en su tiempo, ¿ya? Que Dios tenía un plan, un propósito con estas personas, de bendecirlos, de usarlos para la gloria de su nombre. Pero finalmente estas personas, por su pecado, fueron alejándose de Dios o alejaron a Dios de su vida, de su templo, ¿ya? Ejemplo de esto, mi hermano, nosotros lo tenemos, por ejemplo, en Sansón. Dice la palabra de Dios de que Sansón era un hombre que Dios lo utilizaba, lo llenó con su espíritu y hacía proezas sorprendentes. Tomó las puertas de una ciudad, la arrojó a otro lado con una quijada, ¿cierto?, de un animal, mató un montón de filisteos y Dios lo usó para hacer proezas sorprendentes. Pero él, por su pecado de inmoralidad, por su pecado, ¿cierto?, reiterado pecado de inmoralidad, fue alejándose de Dios. Finalmente le quedaba solamente el pelo de que él tenía un voto nazareno, ¿cierto? Y cuando ya se le cortó el pelo, dice la gloria del Señor, lo abandonó a Sansón. Otro ejemplo, mi hermano, nosotros tenemos en Salomón, ¿ya? Salomón era el hombre más sabio que había. Dios tenía un plan, un propósito con él. Él escribió libros en la Biblia, escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Él escribió, ¿cierto?, algunos de los Salmos también. Salomón era un hombre muy sabio, pero empezó a jugar con el pecado. Cuando sus mujeres extranjeras, ¿cierto?, le pidieran construir templos para los dioses que ellos adoraban, él empezó a cometer estas concesiones y empezó a pecar contra el Señor. Finalmente, ¿cómo termina Salomón? Cayendo en una apostasía. Otro ejemplo, mi hermano, lo tenemos con el rey Saúl. Dios escogió a Saúl para ser el primer rey de Israel. Escogido por Dios, dice que como él no había otro ahí en Israel. Hombre grande, alto, de estatura, hermoso, ¿cierto?, a la vista. Pero Saúl, ¿cierto?, empezó a desobedecer del Señor, empezó a hacer las cosas a su manera y finalmente Dios lo termina desechando, ¿ya? Lo echa a un lado para escoger a David, un hombre conforme a su corazón. Otro ejemplo, mi hermano, lo tenemos en Judas. Dios lo llamó para ser apóstol, un hombre que echara fuera demonios, sanara enfermos, predicar el evangelio. Pero Judas, por su avaricia, mi hermano, empezó a robar de la bolsa que Cristo le tenía ahí para el ministerio, y dice de la Biblia de que Judas era ladrón. Finalmente terminó traicionando al Señor por su avaricia, terminó ahorcándose, quitándose la vida y se perdió por la eternidad. Otro ejemplo, mi hermano, es Demas. Pablo en algunas de sus epístolas dice Demas, ¿cierto?, mi compañero de milicia y todo el tema, y finalmente en una de las epístolas dice: estoy solo, Demas me ha desamparado, Demas me dejó, Demas me abandonó, Demas dejó el ministerio, abandonó al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, uno puede alejarse del Señor, uno puede alejar a Dios de su vida por el pecado que uno comete, ¿ya? Uno se puede alejar de Dios
Y Dios puede alejarse de la vida del hombre cuando el hombre comete reiterativamente pecado tras pecado tras pecado y no hay un arrepentimiento, no hay un cambio, no hay una reconciliación con Dios. Finalmente el Espíritu Santo puede gritar a tus oídos, mis queridos hermanos, pero si el corazón está duro, endurecido como el de Faraón, la persona no hará caso. Y entonces, mi hermano, al final Dios los deja a su libre albedrío a las personas, ¿ya? Entonces, si esta fuera la situación que alguno pueda estar viviendo, mi hermano, solamente nos resta orar y clamar al Señor, ¿ya? Y si hay algo que arreglar con Dios, este es el tiempo, mi hermano, de orar y ponernos a cuenta con el Señor. Debemos entender, mi hermano, que Dios siempre va a estar, como le dije, la iglesia siempre va a estar, Jesucristo siempre va a estar con los brazos abiertos. Muchas veces somos nosotros los que nos alejamos del Señor y alejamos a Dios de nuestra vida con nuestras acciones, pero si hay un arrepentimiento genuino, mi hermano, Dios va a estar ahí presente para nosotros. Así que si te sientes lejos del Señor, si te sientes que Dios está lejano de tu vida, hoy puedes volver a tener una comunión plena con Dios. Ya solo basta, mi hermano, reconocer delante del Señor, pedir perdón delante de Dios, pedir la ayuda al Señor para vivir una vida cristiana conforme a su palabra y su voluntad, porque el Señor, mi hermano, es amplio en perdonar, grande en amor y grande en misericordia. Y Dios no te quiere abandonar, Dios no quiere abandonar tu vida, ¿ya? Dios quiere tener comunión contigo por toda una eternidad. Veamos, ¿cierto?, la última parte. Dios le da un corazón de carne, ¿cierto?, el regalo de Dios para los arrepentidos. Veamos lo que dice el capítulo 11 en el versículo 18 y 20. Dice así la palabra del Señor. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo a ellos les seré por Dios. ¿Qué es lo que hemos visto, mi hermano, hasta estos minutos? Bien, vimos, ¿cierto?, de que Ezequiel tiene esta visión donde fue trasladado a Jerusalén, vio, ¿cierto?, los pecados que se estaban cometiendo en oculto ahí en Jerusalén, aún dentro del templo. Vimos también de que Dios selló a aquellos que se habían arrepentido, ¿cierto?, y que clamaban por los pecados que se cometían en Jerusalén, y Dios iba a comenzar a ejecutar su juicio. Vimos, ¿cierto?, de que Dios empezó a abandonar al templo, ya, y finalmente sale del templo para establecerse fuera del templo. Pero en este capítulo nosotros vemos que aquellos que habían sido esparcidos a otras naciones, si ellos se volvían de corazón al Señor, buscaban a Dios, ¿cierto?, con todo su corazón, Dios ciertamente un día lo haría regresar a su tierra y les daría un corazón nuevo, ¿cierto? Y Dios tendría un nuevo trato con ellos, ¿cierto?, como su remanente escogido. Los judíos, mi hermano, creían de forma errada de que Dios solamente el lugar que se iba a mover iba a ser en el templo, ¿ya? Y que ellos, por tener la presencia del templo entre ellos, entre el pueblo, ellos nunca más iban a salir cautivos o eso iba a terminar. Dios les dice, ¿cierto?, abandonó el templo, ¿cierto?, la gloria del Señor, y ellos ahora iban a ir en cautiverio. Pero si ellos se volvían a Dios en su cautiverio, Dios iba a tratar con sus vidas, y donde ellos estuvieran, Dios se iba a glorificar con ellos cuando hubiera un arrepentimiento en sus vidas. Los líderes habían enseñado mal al pueblo, cometían pecado y esperaban que Dios les ayudaría, ¿ya? Pero Dios les promete su presencia, que su presencia estaría con los cautivos si ellos se volvían al Señor. Su promesa, mi hermano, fue que un día los que fueran fieles, ¿cierto?, al Señor, aunque estuvieran en el cautiverio, un día regresarían a la tierra, ¿cierto?, de Israel. Y el trato de Dios, ¿cierto?, duraría por 70 años, ¿cierto?, con estos judíos, y después de la disciplina, ellos regresarían con un corazón renovado, ¿ya? Y de esto nos habla, mis queridos hermanos, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. En estos versículos, mi hermano, nosotros podemos encontrar de que hay esperanza, ¿ya? Los judíos habían fallado, habían alejado a Dios por su pecado, la gloria del Señor había abandonado el templo, pero si ellos se arrepentían y tomaban la oportunidad que Dios les daba, un día ellos iban a regresar. Dios siempre, mi hermano, nos perdona si nos arrepentimos, pero tenemos que vivir las consecuencias también de nuestro pecado. El pueblo, ¿cierto?, debía vivir las consecuencias del cautiverio para que ellos aprendieran, ¿cierto?, de que Dios es santo y Dios es justo.
que Dios le paga a cada uno conforme a sus obras. Ellos habían pecado, debían vivir la disciplina. Ellos se arrepentían, ahora un día Dios les prometía que volverían y gozarían de la bendición. Pidamos, mi hermano, nosotros siempre que Dios nos ayude a ser siervos conforme al corazón del Señor, para que podamos amar a Dios, obedecer su palabra y así vivir siempre una vida bajo la bendición del Señor. Que Dios, mi hermano, quite de nuestra vida el corazón duro, el corazón de piedra, el corazón testarudo, el corazón porfiado, ¿cierto? Y Dios nos dé un corazón sensible a su palabra. Quizás, mi querido hermano, tú has pasado por muchos procesos en tu vida, por muchas situaciones difíciles o por muchas cosas Dios te ha hecho vivir, ¿ya? Y de todo hay una experiencia. Si quizás tú has tomado malas decisiones y has tenido que vivir la consecuencia de esas malas decisiones, tómalo como un aprendizaje de vida. Y hoy en día, ¿cierto? Dios, ¿qué es lo que te dice? Que si tú te vuelves al Señor, obedeces su palabra, guardas sus mandamientos, Dios siempre va a estar contigo, te promete que va a estar contigo, ¿cierto? Su presencia va a estar contigo donde tú quieras que vayas y vas a tener una comunión plena, ¿cierto? Con el Señor. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, para concluir, a Dios no le podemos ocultar nada. Dios todo lo sabe. El pecado siempre nos va a alejar del Señor, ¿ya? Pero el sello del Hijo de Dios es vivir en obediencia a su palabra. Y si hay vida, mis queridos hermanos, una frase que nosotros siempre decimos, si hay vida, hay esperanza. Mientras haya soplo de vida, mi hermano, hay esperanza. Así que si tú hoy te sientes que le has fallado al Señor, que te has alejado de Dios, o que estás cometiendo pecados que te alejan del Señor, o si tú hoy sientes, mi hermano, de que no sientes la presencia de Dios o sientes a Dios lejos, hoy es un día, un buen día para reconciliarte con Dios, para orar, para arreglar cuentas con el Señor, para volver a orar, para volver a retomar el leer la palabra, para volver a retomar el congregarte con regularidad, para volver a retomar el servir al Señor. Hoy es un buen día, mi querido hermano. Por eso, como dijimos, el título, ¿cierto?, de este estudio fue: el pueblo, ¿cierto?, cometía idolatría, Dios disciplinó, pero Dios también es un Dios que restaura y que Dios sana las vidas. Amén. Un pequeño testimonio, mi hermano, me alegra mucho. El día de hoy pude conversar con una persona que se había alejado del Señor, mi hermano, ya había tomado malas decisiones en su vida, se había alejado del Señor, tuvo que vivir las consecuencias de esas malas decisiones. Pero hoy conversaba con una persona y me decía: hoy día, hace un tiempo atrás, decidí retomar los caminos del Señor, decidí volver al Señor y ahora me estoy congregando, estoy buscando al Señor y estoy empezando a hacer las cosas bien. Y me alegraba mucho, mi hermano, porque es el plan del Señor, ya que si uno le falla al Señor, hay una oportunidad de arrepentimiento, de reconciliarse con Dios, y mientras hay vida hay esperanza, ya. Pero ya después de muerto, mi hermano, ya nada se puede hacer. Así que si hay vida, hay una esperanza para estar en plena comunión con el Señor. No importa cuán errado uno puede haber caído o cuán pecado uno puede haber cometido, si hay un arrepentimiento genuino, Dios es amplio en perdonar, grande en amor y Dios de oportunidades. Que Dios les bendiga, mi hermano. Este es el estudio del día de hoy.